es que es la mejor definición de un santo, el que cumple muy bien sus deberes por amor a Dios. Hoy es el 6 de septiembre, San Contardo Ferrín. Año 1902, el sumo pontífice deseaba alguno profesional, moderno, llegaría al honor de los altares, y este deseo se cumplió con el ingeniero Contardo Ferrín. Nació en Milán en 1849, hijo de un ingeniero que era profesor de matemáticas. Contardo significa en alemán valiente en el combate, cont, combate, ar, valiente. Heredó de su padre y de sus grandes cualidades para la matemática y los idiomas, y los 6 años ya era una lumbrera en la escuela. Casi le enseñaba más en su casa que en su clase. Terco y caprichoso desde pequeñín, necesitó de los fuertes castigos de su padre para dejar esos defectos que le dañaban su carácter. Sus 2 novias, en sus años de estudiante, los compañeros le admiraban de que no viniera con ellos, enamorando muchachas, y él les decía que ya tenía otras 2 novias. Al fin alguien vino a saber el nombre de ellas. Eran la ciencia y la santidad. Juramento secreto. Desde muy joven hizo el voto de castidad o juramento de permanecer siempre puro, pero no contó a nadie este secreto. Por eso, cuando iba a los bailes, se colocaba siempre entre los músicos, tocando alguno de los instrumentos, y así no tenía que bailar. Las muchachas decían de él, muy educado pero muy demasiado serio, como para entablar noviazgo con él, y no lograron enredarlo en los sentimentalismos. Especialista en idiomas, Contardo tenía una minoría privilegiada para aprender los idiomas. Además del italiano, el latín y el alemán, se propuso aprender los idiomas en los cuales fuera escrita la Santa Biblia, el hebreo y el griego, y llegó a hablarlos y entenderlos de manera admirable. A quien le preguntaba cómo había conseguido tal hazaña, le respondía: el Espíritu Santo ha premiado los esfuerzos que hice por aprender esos idiomas. Cambios notables. Desde el día de su primera comunión, Contardo experimentó un cambio muy notable. Ya fue dejando sus caprichos, los malos genios, y comenzó a ser mucho más obediente. Y desde ese que él en el colegio leyó La imitación de Cristo, su modo de pensar tuvo un giro de 180 grados. En delante ya no le interesaba, no era agradar a la gente y ser famoso y rico, sino tener contento siempre a Dios. Su deporte favorito. Desde años del colegial y por toda su vida, el deporte favorito de Contardo Ferrari fue subir a las montañas, alpinismo. Llaman eso en Italia porque los montes más altos de allá son los Alpes. Entre sus compañeros el alpinismo tuvo un Achilles Ratti, que después fue sumo pontífice en el nombre de Pío XI, y que fue quien promovió después de su causa de su beatificación. Contardo competía. Presénteme a un joven con terribles inclinaciones hacia los vicios, que yo por medio de este deporte fuerte y vigoroso lo formaré una voluntad tan vigorosa que logrará dejar sus malas costumbres. Brillante estudiante en el colegio y en la Universidad de Pavia, siempre consiguió los primeros puestos y presentaba trabajos científicos tan supremamente bien hechos de los profesores que se quedaban admirados. Uno de sus exámenes finales lo presentó hablando todo el tiempo en griego, con admiración de todos. Sus compañeros le consultaban muy frecuentemente. Burlado pero admirado, los otros estudiantes, al notar que no participaba de sus patanadas ni se reía de sus chistes verdes, empezaron a burlarse de él llamándolo el San Luis del colegio. Al principio le decían por burla y después con verdadera admiración. A los 21 años obtuvo su doctorado con las mejores notas de la universidad y luego consiguió una beca para ir a especializarse en Berlín. En la universidad dejó bien organizada una asociación mariana de jóvenes para hacer el apostolado entre los compañeros. A varios les había logrado entusiasmar por las buenas lecturas,
Los empleados del hotel donde residía se quedaban admirados de que ayunaba muchos días y que pasaba noches enteras en oración. Lo primero que hizo en Berlín fue buscar un templo católico y adherirse a las conferencias de San Vicente de Paúl, una asociación de católicos dedicados a ayudar a los pobres. Se quedó aterrado al constatar los fríos que son los protestantes para la religión. Berlín era de mayoría protestante y escribió: aquí encuentro gente muy seria, pero he llegado a la conclusión de que el protestantismo llega a ser simplemente bueno, aquel que el catolicismo llevaría a ser un santo. Escribiendo a un amigo le decía: estoy asqueado de la corrupción de esta ciudad. Como para el protestante basta la fe para salvarse y no tienen casi sacramentos, ni les da importancia a la necesidad de hacer obras buenas, ni creen en que hay que ir al purgatorio a pagar nuestras faltas. Se dedican todos a los vicios. Profesor de la universidad, terminada su especialización en Alemania, volvió a Italia y fue nombrado profesor de la Universidad de Pavia. Y solo tenía 23 años. Antes de procesionarse, fue a Roma y tuvo dicha de recibir la comunión en las manos del Santo Padre, la comunión de manos del Santo Padre León XIII. Las garantías se conseguía como profesor, las repartía entre los pobres. Sus padres se aconsejaron que buscara esposa y él le respondió: yo ya me casé con mi antigua novia, que ha sido siempre la ciencia. Habría podido añadir que se había casado también con la santidad, pero era muy humilde para decirlo ahora.